Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Que la paz del Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. En este martes 15 de la sexta semana del tiempo ordinario, escucharemos la primera lectura que está tomada de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos de 12 a 18. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, dichoso el hombre que soporta la prueba, porque una vez aquilatado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Cuando alguien se ve tentado, no diga que Dios lo tienta. Dios no conoce la tentación al mal, y Él no tienta a nadie. A cada uno le viene la tentación cuando su propio deseo lo arrastra y seduce. El deseo concibe y da a luz el pecado, y el pecado, cuando se comete, engendra muerte. Queridos hermanos, no se engañen. Todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de los astros, en el cual no hay fases ni períodos de sombra. Por propia iniciativa, con la palabra de la verdad, nos engendró para que seamos como la primicia de sus criaturas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho y un porvenir, los rectos de corazón. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Cuando me parece que voy a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostiene. Cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. El evangelio que escucharemos en este día está tomado según San Marcos, capítulo 8, versículo de 14 a 21. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban: lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué comentan que no tienen pan? ¿No acaban de entender? ¿Tan torpes son? ¿Para qué les sirven los ojos si no ven y los oídos si no oyen? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000? ¿Se acuerdan? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogieron cuando repartí 7 entre 4,000? Les respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acaban de entender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por una nueva oportunidad, un nuevo amanecer, porque nos da fuerza para continuar.
tú, Señor, que todo lo puedes, tú que todo lo ves, tú que todo lo oyes. Señor Jesucristo, luz verdadera, que alumbra a todo hombre y le muestra el camino de la salvación. Concédenos la abundancia de tu gracia, para que preparemos delante de ti sendas de justicia y de paz. Amén. En el día de hoy hemos escuchado un texto hermoso, esa primera lectura que hemos escuchado en el día de hoy, donde el apóstol aquí, podríamos decir, nos catequiza, el apóstol Santiago, sobre la prueba que, podríamos decir, se nos viene encima y nos da una verdadera catequesis sobre esa prueba y las tentaciones que a diario nosotros recibimos. Como seres humanos recibimos tentaciones a diario. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman y obedecen. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo carnal es atraído y seducido. Dice aquí, podríamos hacer un resumen de lo que dice el apóstol. Y el pecado da a luz. Y el pecado, siendo pecado, cuando se consume, también da a luz a la muerte. A eso se refiere el apóstol cuando aquí, en esta carta, el apóstol Santiago nos habla en el capítulo 1, versículo de 12 a 18. Y lo dice bien claro, que el pecado da a luz al pecado. Cuando usted es tentado, cuando nosotros desobedecemos, cuando tenemos esas tentaciones, damos a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Entonces morimos. Eso es lo que le pasó a Adán y a Eva, que por el pecado, por la tentación, por la desobediencia, entonces dieron a luz a la muerte. Aunque Jesús vino a darnos vida, vida eterna. Vino a darnos vida, vida eterna. Y como dice el salmista, dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Si somos educados, no seremos tentados, seremos tentados. Pero si somos educados en el Señor, podemos soportar esas tentaciones. Podremos soportar esas tentaciones y podremos hacer frente a las tentaciones que día a día se nos vienen encima, que día a día se nos presentan. Y ahí es donde tenemos que tener fuerza y pedir al Señor: ven Espíritu de bondad, líbrame de las tentaciones. Ven Espíritu de bondad, líbrame de tantas cosas que a diario se me presentan. Llamar al Espíritu Santo, llamarlo. ¿Y por qué no decirle cuando nos levantamos: ven Espíritu Santo, conduce mi día. Ven Espíritu Santo, dame fuerza para soportar la carga de este día. Ven Espíritu Santo, libra a mi familia de tantas cosas. Llamar a cada momento al Espíritu Santo para que Él esté con cada uno de nosotros. Y hoy hemos escuchado
a Jesús que les habla a los discípulos sobre pan. Pero rápidamente, cuando le habla de pan, podríamos decir que cambia de tema, y les habla sobre lo que Él espera de ellos y que Él quiere que conozcan. Y por eso le dice que vean y escuchen. Y que es más importante sobre lo que está en su corazón. Él habla de la levadura. Y escucharon ahí en el Evangelio cómo Jesús le hace una serie de preguntas a ellos. Preguntas que deben haber sido, quizá podríamos decir, difícil para ellos contestar, cuando Él le dice que por qué comentan que no tienen pan. Y cuando dice que no acaban de entender, tan torpes son preguntas que Jesús le va haciendo. ¿Para qué les sirven los ojos, dice el Señor, si no ven, y los oídos si no oyen? Y ahí va el Señor haciendo esta serie de preguntas. Jesús, como buen maestro, combina sabiamente ambos principios. ¿Y cuáles son esos principios? Que Jesús, como buen maestro, podríamos decir, combina el amor con la firmeza. El amor con la firmeza. Para educar es necesario el cariño y la cercanía. Entonces Jesús aquí, esos dos principios, lo combina. Y nosotros debemos aprender a entenderlo. Muchas veces le vemos con palabra de paciencia y comprensión, y otras debemos hablarle con cuestionamiento y confrontación. En el Evangelio de hoy, Jesús comienza advirtiéndole a los discípulos tras el diálogo de pasaje que hemos escuchado. Les indica a los suyos que se guarden de su levadura. Le indica que deben guardarse de su levadura, así como la de Herodes. Le previene de peligro que suponen uno desde el ámbito religioso y el otro desde su estilo de vida personal y social, político, en el entorno que nosotros nos desenvolvemos, ya que ambos son peligrosos y nosotros debemos cuidarnos de ello. Cuídense de la levadura de los fariseos. La levadura es un agente de corrupción por la fermentación que produce la levadura en la harina. En este sentido dice el Señor que debemos alejarnos de la levadura de los fariseos. También el apóstol Pablo aconseja a los corintios: despójense de la vieja levadura. Celebremos aquí lo que es la Pascua, no con la vieja levadura de la malicia y las perversidades que a veces nos dan mucho de qué hablar. Es que ambas levaduras son peligrosas. La levadura de la apariencia es peligrosa. La levadura del orgullo es peligrosa. La levadura de la vanidad es peligrosa. Entonces nosotros debemos de despojarnos de esa levadura que nos hace mucho daño. Cuando hablamos del otro sin motivo, cuando murmuramos del otro sin razón, en vez de ayudarle, de esa levadura es que el Señor se refiere aquí. Debemos alejarnos de esa levadura, del odio, del rencor, de la envidia, de la mentira, de la calumnia, de las murmuraciones. Debemos nosotros, como buenos cristianos, alejarnos de esa levadura
que nos hace tanto daño. Que hoy y siempre tú y yo seamos instrumentos de paz y que donde quiera que nos encontremos con nuestra accionar evangelicemos. Feliz día para cada uno de ustedes y su familia. Bendiciones.